La Jefatura Nacional ha orientado la realización del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenaza el 14 de marzo del 2018. Se realizará a las 11 de la mañana en todo el país. Este primer ejercicio está siempre en la lógica de promover el protagonismo de la población en la respuesta a situaciones de emergencia, en especial ante eventos naturales e imprevistos o cuando algún evento se instala de manera gradual, especialmente como son, por ejemplo, los huracanes, como son, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos de instalación gradual. Queremos insistir en ese aspecto de la promoción del protagonismo por el hecho fundamental de que debemos concentrar toda nuestra atención a que las personas, las familias, las comunidades, sean ellas las que de manera directa pongan en práctica todas las medidas de autoprotección, todos los mecanismos de organización que les permita desarrollar las capacidades necesarias para protegerse ante eventos naturales o eventos socionaturales que pueden ocurrir y que terminen en una emergencia. Recordemos que la promoción del protagonismo de la población es la clave, es el punto medular de poder asegurar que el estar expuesto a un fenómeno natural nos permita evitar que ocurra un desastre. Quiero insistir en este elemento porque debemos asegurarnos que las personas, las familias y las comunidades sepan qué hacer al momento de una emergencia. Por ello, van a ver que en toda la charla vamos a ir insistiendo en este punto porque al final de lo que se trata es que nosotros podamos hacer que nuestra población desarrolle esos hábitos, esas costumbres de estar preparado ante cualquier situación. El otro aspecto que tenemos que tener claro para desarrollar este primer ejercicio nacional es que la esencia del ejercicio es poner a prueba los planes contingentes. Hemos hablado de planes familiares, hemos hablado de planes comunitarios, hemos hablado de planes municipales, pero también hemos hablado de otros planes que tienen que ver con la respuesta, especialmente desde las instituciones especializadas, especialmente para complementar el esfuerzo que haga la población de autoprotegerse. Por ello, en este ejercicio tenemos que hacer mucho énfasis también en poner a prueba los planes que se han venido desarrollando, especialmente en conglomerados humanos. Estamos hablando de mercados, de centros comerciales, estamos hablando de centros de trabajo, estamos hablando inclusive donde se realizan actividades de índole cultural o de índole religiosa. Entonces tenemos que tener bien claro, por un lado, la necesidad de promover el protagonismo en la puesta en práctica de los planes contingentes, sean los planes familiares, los planes
comunitarios, los planes desde las instituciones, desde los conglomerados humanos, y ese aspecto debe ser la esencia del desarrollo de este ejercicio. En síntesis, tenemos que tener claro que el ejercicio se trata de simular una situación en la cual un evento o varios eventos estén amenazando la seguridad, la tranquilidad de la población. Y que al final, de lo que se trata también en ese contexto, es de poner en práctica los planes familiares, los planes comunitarios, los planes institucionales, en fin, los que en su conjunto configuran los planes municipales, departamentales y nacionales. Si resumiéramos, el ejercicio consiste entonces en poner a prueba el plan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver la pertinencia de ese plan, de ver la capacidad de respuesta que se tiene desde la familia, desde el barrio, desde la comunidad, desde el municipio, y esto lo vamos a hacer de cara a distintas amenazas, a distintos eventos que de manera individual o de manera conjunta puedan estar afectando a un barrio, a una comunidad, a un municipio. Recordemos que ya hemos vivido la experiencia durante el huracán Otto, mientras estábamos concentrados en atender a las poblaciones que podían verse afectadas por el huracán Otto, tuvimos un sismo de gran magnitud. Debemos recordar, el año pasado tuvimos la experiencia que mientras nos preparábamos para la llegada de algunos eventos meteorológicos, también tuvimos algunos eventos geológicos importantes y por tanto el concepto de multiamenaza debe estar presente en la realización de este ejercicio. ¿Cuál es el propósito entonces de este ejercicio? Poner en práctica los planes de respuesta familiar, comunitario, municipal, ejercitar los planes contingentes en colegios, institutos, iglesias, mercados y todos aquellos centros de conglomerados humanos que implique estar pendiente, preocupado por cualquier afectación que pueda incidir en la seguridad de las personas. Si hablamos del protagonismo, entonces nos lleva rápidamente a la idea que es importante que las personas, las familias, tengan, conozcan, lleven a la práctica las medidas de autoprotección. Y por eso insistimos en que no podemos pensar en hacer un ejercicio de preparación para la protección de la vida sin que las personas no conozcan las normas de autoprotección. ¿Qué hacer ante un temblor? ¿Qué hacer ante un incendio? ¿Qué hacer ante una inundación? Es muy importante que las personas, las familias y las comunidades tengan claras cuáles son las medidas de autoprotección. Tenemos que poner en práctica la efectividad de los mecanismos de alarma, de aviso desde barrios y comunidades. No se trata solamente de que la persona sepa qué hacer, sino también que la persona responda a los mecanismos de alarma. Sean estos una sirena, una campana, un silbato, un grito en la madrugada, no importa, lo fundamental es que desde las comunidades, las familias, las personas, se vayan acostumbrando al sonido de esa alarma, a ese mecanismo de alarma que haga que se active todo el mecanismo de autoprotección. Un propósito del ejercicio también es activar las brigadas comunitarias. Hemos visto que la práctica nos ha demostrado de que la primera respuesta tiene que surgir de la cuadra, tiene que surgir en la comunidad, en el barrio. Por eso hemos insistido en la preparación
de las brigadas comunitarias, las brigadas municipales, con el fin de que esa primera respuesta permita no solamente fortalecer y coadyuvar al esfuerzo que haga la familia, sino que también asegurar la seguridad de las personas a la hora que sufran el impacto de alguno de los eventos que puedan afectar a las comunidades. ¿Qué esperamos de este resultado, de este ejercicio? Entonces esperamos que las personas, las familias y las comunidades lleven a la práctica sus planes de respuesta familiar, comunitario, municipal. Estamos insistiendo en esto porque no se trata de hacer algo diferente a lo que venimos trabajando desde las personas, desde la familia, desde las comunidades, desde las escuelas. Se trata de poner en práctica el plan de respuesta ante una determinada situación. La esencia del ejercicio es llevar a la práctica los planes. El otro resultado que esperamos es cómo nos organizamos desde el liderazgo comunitario, los CLS, las autoridades locales, las instituciones, los servidores públicos, en fin, cómo estamos preparados para atender el impacto de una determinada amenaza o de varias amenazas en la población y estar listos a apoyar, a proteger especialmente a aquellos grupos que hemos llamado vulnerables. Por tanto, también ese es un resultado que esperamos de este ejercicio. ¿Cómo vamos a organizar este ejercicio? Desde el nivel nacional, a partir del día jueves, nosotros vamos a estar visitando los departamentos. Ya este jueves estaremos en León, en Chinandega, el día viernes estaremos en Carazo, estaremos en Rivas, y la próxima semana les haremos llegar, una vez que el plan semanal sea aprobado por la presidencia, los departamentos que vamos a visitar. ¿Qué queremos revisar en estas visitas? Toda la organización, la preparación, el plan de preparación del ejercicio. Queremos insistir en esto porque es vital que nosotros vayamos teniendo esa disciplina de ir desarrollando esos mecanismos de comunicación y preparación que nos permita a la hora de una emergencia poder actuar de manera coordinada. Estamos solicitando que en las visitas podamos también tener encuentros con líderes religiosos, así como lo hemos venido haciendo a nivel nacional, para invitarlos a participar en el ejercicio del 14 de marzo. De ser posible, también tener encuentros con representantes del comercio, con representantes de productores, de tal manera que nos permita también incorporarlos al ejercicio. Las universidades, es muy importante que podamos contactarlas en estas visitas para irlos invitando a participar en el ejercicio. Igualmente, parte de la organización del ejercicio es todo el trabajo que vamos a hacer desde SINAPRED Nacional con los delegados de las instituciones, y en esto queremos hacer ya un llamado a todos los delegados departamentales para que desde ya lo pongan en su agenda todo este proceso de preparación. ¿Qué queremos desarrollar con las instituciones de primera respuesta? Aquellos planes contingentes particulares que son importantes para atender las emergencias. Nos referimos a los planes que la Policía Nacional debe desarrollar para el control del tránsito ante una situación de emergencia. Los mecanismos de garantizar la seguridad ciudadana a la hora de una emergencia. Estamos hablando de planes especiales como los que debe desarrollar ENATREL para hacer cortes de energía
en situaciones de emergencia que así lo ameriten o las reparaciones necesarias una vez que se haya producido un evento. Estamos hablando de planes especiales que NACAL debe desarrollar para asegurar el abastecimiento de agua cuando se produzca, por ejemplo, producto de un terremoto, algún incendio o una situación que requiera una atención especial al tema del agua. Estamos hablando de los planes que tiene que desarrollar el Ministerio de Salud a nivel territorial para la respuesta inmediata que habría que darle a esos segmentos de población que de manera particular, por su grado de vulnerabilidad, ameritan atención médica especializada. En fin, en este ejercicio no solamente queremos que se desarrolle la respuesta desde el barrio y la comunidad, sino que también desde las instituciones, pero no solamente para autoprotegerse, sino que también para responder y atender y proteger a aquellas poblaciones que se puedan ver afectadas. Vamos ahora a tratar de explicar cómo a nivel de los municipios, a nivel del departamento, deberíamos de llevar una lógica que nos permita de manera ordenada ir organizando el ejercicio. Entonces, estamos en la etapa adelante, es decir, en la preparación, en la organización del ejercicio, y vamos a señalar cuáles son las actividades que habría que desarrollar para la realización del ejercicio. Vamos a guiarnos por este flujograma que ya muchos de ustedes lo conocen. En este momento entraríamos a lo que llamaríamos la etapa de diseño. ¿Y qué comprende la etapa de diseño? Como ustedes pueden ver, la etapa de diseño tiene al menos 4 grandes componentes que luego ustedes que reciban la guía deberían de seguir poco a poco, de tal manera que tengamos todos estos aspectos de manera estructurada para poder asegurar el éxito del ejercicio. En esta etapa de diseño hay un primer componente que es la actualización de los planes de respuesta. Nosotros debemos de tratar de promover que desde la familia, las comunidades, el municipio, crear condiciones para que todos volvamos a revisar los planes de respuesta que hemos venido preparando. Y quiero explicar por qué la importancia de esto. Por ejemplo, el año pasado en las inundaciones fue el comentario muy frecuente en algunas de las visitas que nosotros hicimos de que, por ejemplo, algunos planes comunitarios que se habían organizado de cara a los puntos críticos de las inundaciones, ¿qué resultó? Por la forma en que se dio el fenómeno meteorológico Nate, les evidenció, por ejemplo, que muchas rutas de evacuación no estaban correctas porque habían sido identificadas luego de periodos de sequía y que eran zonas de inundación. Hemos tenido la experiencia, para citar algunos municipios de Occidente, que luego de algunas actividades de los volcanes, el Momotombo, por ejemplo, y esto lo hemos visto y verificado en La Paz Centro, en algunas zonas de Telica, algunas rutas que se habían identificado de evacuación, al final no eran las adecuadas porque no habían sido tomados en cuenta el periodo del año, la naturaleza de los vientos y cómo esto puede afectar inclusive la salida de las personas. Entonces es muy importante que hay una etapa en el diseño del ejercicio que es la actualización del plan. Deberíamos dirigirnos, concentrarnos en aquellas amenazas que inciden de manera que podrían impactar de manera importante en las poblaciones
y revisar cómo tienen elaborados los planes de respuesta. Un segundo aspecto del diseño o parte de la preparación del ejercicio es revisar cómo tienen organizados los puestos de mando. Y cuando decimos esto, no nos limitamos al espacio físico. Estamos hablando de todo lo que implica tener organizado un puesto de mando. Tenemos que comenzar, lógicamente, por el local, los recursos que tiene el puesto de mando, pero quisiéramos insistir en algunos aspectos que son vitales. Por ejemplo, si el personal del puesto de mando tiene claras sus responsabilidades, el papel que debe jugar a la hora que está en un puesto de mando y al momento de una emergencia, si tenemos actualizados los planes de aviso, si tenemos los teléfonos, si tenemos las personas adecuadas, si tenemos conocimiento de los medios que de forma real están disponibles en ese momento en el municipio, si contamos realmente en las instituciones con los recursos humanos y materiales y logísticos para poder dar una respuesta. Y sobre todo, con los mecanismos de comunicación necesarios, tanto hacia las comunidades como hacia los niveles superiores, para poder informar y poder decir con precisión al menos las características básicas de lo que está pasando. El segundo aspecto es que habría que preparar o tener una idea de los escenarios. Esto tiene que ver con que en cada municipio se identifique la amenaza o las amenazas con que se va a trabajar. Queremos insistir en que en cada municipio debe hacerse mucho énfasis a aquellas amenazas a las cuales están más expuestos. Y sobre todo, tomar en consideración qué cantidades de población vulnerable, y cuando decimos esto, estamos hablando a familias, comunidades que están muy expuestas, muy cerca a lo que podría ser el impacto a la hora de un evento. Y voy a poner ejemplos. En Telica tiene que tomar en consideración, cuando hablamos de familias en situación de vulnerabilidad, aquellas que están muy cerca del volcán. En aquellos municipios donde el evento principal al que están expuestas las comunidades son los del AVE, ponemos el ejemplo en Ometepe, en Altagracia, tenemos que tomar en consideración esas poblaciones para que se haga énfasis en que esas poblaciones estén preparadas ante una situación que se presente de manera abrupta. Entonces es muy importante que el COMOPRED, que los compañeros del CODEPRED apoyen a la selección adecuada de la amenaza que puede impactar a una determinada población, a una determinada comunidad, para que el ejercicio esté dirigido en ese sentido. Aquí en el Pacífico posiblemente tendremos ciudades, barrios que están muy expuestos a múltiples amenazas. Aquí mismo en Managua tenemos la situación sísmica, pero también tenemos la situación de inundación. Entonces tenemos que pensar en la combinación de estas situaciones para que la población vaya, por un lado, identificando qué hacer ante cada amenaza, pero al mismo tiempo, cuando en algunas de estas amenazas se puedan ver situaciones combinadas. Hay que recordar que el terremoto no solamente es el temblor. El terremoto tiene como efecto secundario incendios. Hay que recordar que el terremoto también puede generar otra serie de eventos frente a los cuales la población debe estar preparada. Por eso hablamos que es importante
que pensemos que lo que interesa es el protagonismo de la persona, de la familia. Pero para esto la persona y la familia tienen que saber qué hacer, pero también tiene que identificar bajo qué amenaza está expuesta. De tal manera que podamos tratar en el ejercicio de hacer que se logre que las personas, que las familias, que las comunidades identifiquen qué hacer, pero que identifiquen también que ese qué hacer tiene que ver con un evento que los puede impactar en determinado momento. En esta etapa de diseño también sugerimos que se organice un plan de divulgación. Es muy importante. Este ejercicio no puede ser una actividad clandestina. Necesitamos hacer el mayor nivel de divulgación posible para que se involucre la mayor cantidad de personas. Tenemos que ver cómo articulamos también aquellos sectores que ya tienen mayor participación, aquellos sectores que ya se han venido manifestando con mayor interés sobre el ejercicio y articularlos de tal manera que logremos que toda la población o la mayor parte de la población participe del ejercicio. Una vez que tengamos claro qué tipo de amenazas, qué tipo de planes vamos a llevar a la práctica, cómo vamos a organizar a la población en determinados escenarios, es importante que eso, y aquí pasamos a la segunda etapa, es trasladarnos a los barrios para trabajar con el liderazgo local y organizar todo esto que hemos venido identificando como los aspectos que más puede afectar a la población. Aquí vamos a tratar de avanzar en la presentación para que ustedes vean qué haríamos en ese caso. Entonces nosotros estamos sugiriendo de que los Comupred, junto con los CLS y los liderazgos de cada barrio, ¿verdad?, traten de llegar hasta aquellos barrios que tienen puntos críticos, poblaciones muy expuestas, donde interesa desarrollar en toda su extensión el ejercicio. En esta etapa de preparación es importante que nosotros identifiquemos qué tanto maneja la población, y por eso es importante la relación con el liderazgo local sobre el manejo de las normas de autoprotección. Nosotros creemos que parte de la preparación del ejercicio es hacer un recordatorio con los líderes, con las personas del barrio, y esto se podría hacer a través de asambleas sobre las normas de autoprotección que se debe tener de cara a cada uno de los eventos y en especial al evento que se va a poner en práctica o que se coloca como hipótesis en el ejercicio. Les estamos sugiriendo que aquellos barrios muy expuestos a eventos donde la cantidad de población vulnerable también es alta o que haya habido poca participación, les estamos sugiriendo en la guía, que luego se las vamos a enviar por correo, que hagan ejercicios previos. Nosotros sabemos que existen barrios, comunidades, que la experiencia que llevamos de desarrollo de los ejercicios han tenido una participación muy pequeña. Sugerimos que parte de la organización es que en cada municipio hay un equipo que evalúe cómo se realiza el ejercicio y qué resultados se tiene. Hemos insistido desde el inicio de esta charla que entonces el ejercicio pretende promover el protagonismo. Entonces es importante saber cuántas personas participan, pero es más importante saber cuántas personas de esas que participan ponen en práctica las normas de autoprotección. Es importante saber cuántos miembros de la brigada se incorporan al ejercicio, pero también es importante identificar cómo los miembros de esa brigada
ponen en práctica todas las capacitaciones que hemos venido haciendo en la preparación de estos compañeros. No basta con que digamos que tenemos una brigada comunitaria, tenemos que verla cómo actúa. Y cuando decimos esto es cómo ponen en práctica las medidas de resucitación, cómo recogen a una persona que ha sido traumatizada, cómo ponen en práctica el uso, por ejemplo, de algunos instrumentos que se les ha entregado, como son las cuelleras, por ejemplo, cómo utilizan los medios que se han entregado para ponerle una férula a una persona. Entonces no se trata únicamente de decir participaron tantas personas, miembros de la brigada, sino que también hay que hacer el esfuerzo de ver cómo estos compañeros ponen en práctica los conocimientos y habilidades que se les ha venido transmitiendo. Y finalmente, con todos estos elementos, ya en el barrio de manera específica, concreta, organizar cómo se va a desarrollar el escenario. Esta etapa, compañeros y compañeras, es importantísima. No dejemos que esto ocurra espontáneamente. Tenemos que hacer, y la construcción del escenario debe hacer que la gente comprenda qué tipo de impacto va a producir el evento. No es el mismo impacto que va a producir un deslave que el impacto que va a producir en la comunidad una inundación. No es lo mismo el impacto que va a producir un terremoto que el que va a producir, por poner un ejemplo, una lluvia intensa. No es lo mismo el impacto que va a producir en las costas, tanto del Pacífico como del Caribe, un tsunami que el que va a producir una marejada. Entonces tenemos que estar claros de todos estos aspectos y de manera sencilla, de manera muy práctica, tenemos que hacer que las personas, las familias y las comunidades vayan identificando todos los distintos componentes que tiene un evento para que también comience a pensar cómo se protege a la hora de una emergencia. Entonces, con todos estos aspectos es que nosotros vamos a tener el escenario. Nosotros en la guía les ponemos un ejemplo de cómo organizar la hipótesis. Y la hipótesis no solamente se refiere al evento. Algunas veces, cuando preguntan por la hipótesis, únicamente preguntan por el evento. Pero hay que preguntarse también cuál es la dimensión de ese evento, porque eso nos va a dar idea del impacto. Hay que preguntarse cuál es la tendencia de ese evento, ¿verdad? Porque eso también nos da una idea de posibles impactos acumulados que puede recibir la población. Recordemos el año pasado, el primer día de la tormenta Nate nos llevó a una determinada afectación de la población, pero el efecto acumulado de 2 o 3 días nos llevó no solamente a una mayor cantidad de poblaciones expuestas, sino que también daños de infraestructura, limitaciones muchas veces también en la capacidad de respuesta que nosotros debemos de prever. Entonces tenemos que ir combinando esto. Y cuando hablamos de protagonismo, ahora quiero extenderlo también al protagonismo que tienen que tener los líderes comunitarios, los funcionarios de las instituciones, porque nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar todo ese elemento de previsión que nos permita atender una determinada emergencia. Entonces, esta etapa organizativa es muy importante, compañeros. Tenemos que darle el mayor énfasis posible. Con todo esto, nosotros ya vamos a tener entonces todas las condiciones necesarias para la etapa de realización del ejercicio. Ahí ya nos referimos al día 14. El día 14 de marzo, que es donde vamos a realizar el ejercicio. Si todo esto lo hemos venido trabajando, entonces ya la realización del ejercicio cae por su peso. ¿Dónde arranca la realización del ejercicio? Con la activación de la alarma. Pero
yo insisto que no hay que ver esto de manera mecánica. La activación de la alarma debe ser un hecho conversado, discutido con las comunidades, porque es el punto de partida para que la comunidad comprenda que se está viviendo una emergencia. Por tanto, la activación de la alarma se convierte en un punto central. Nosotros hemos observado en algunas imágenes, en algunos videos, que suena, por ejemplo, la sirena y ya todo el mundo comenzó a caminar en la evacuación. Y nosotros nos preguntamos, ¿esa sirena sonó para un terremoto? ¿Esa sirena sonó para una inundación? ¿Para qué sonó? Porque, compañeros, recordemos que la primera reacción frente al temblor es quedarse quieto. Por tanto, la sirena ante temblor no puede ser el detonante para que todo el mundo salga caminando. El primer aspecto del ejercicio es que la gente comprenda que ante el temblor, la gente lo que tiene que buscar es lo más próximo a un sitio seguro. Y yo quisiera recalcar esto porque ahora que tenemos mejor comunicación, más información, hemos visto imágenes, por ejemplo, en México, donde la gente no supo cómo responder a la hora del temblor. Entonces, esto es bien importante, que la gente ligue la alarma con el tipo de amenaza frente al cual debe reaccionar y cuáles son los primeros elementos de la reacción que debe poner en práctica. Por eso separamos la activación de la alarma del desarrollo del momento de la evacuación. Incluso, fíjense bien, compañeros, es bien importante que la gente comience a comprender que el proceso de evacuación no es un acto mecánico solo de salir. ¿Qué medidas de protección debe tomar mientras está evacuando? Ese momento es muy importante. El orden, la forma, el líder que lleva a la gente evacuando es muy importante. Nosotros hemos hablado mucho con los compañeros del sistema educativo de que es importante que el proceso de evacuación se haga de la forma más ordenada posible. El liderazgo de los niños guiando a niños menores es algo que debemos organizar. Nosotros tenemos que identificar quién es el líder, el que es capaz en el momento de la crisis, incluso de poder apoyar emocionalmente a aquellos niños que pueden verse un tanto sobrepasados en su capacidad en ese momento y caer en el pánico. Por tanto, esta etapa es muy importante. Igualmente, la activación de la brigada. Fíjense bien, no se trata de que solo los compañeros ya estén dispuestos ahí. Debería intentarse en el ejercicio desde el mecanismo de convocatoria de los compañeros. Tenemos que prepararnos para una situación que no va a ocurrir entre las 8 y las 5. Puede ocurrir a las 3 de la mañana y todos los que me escuchan saben que eso es una realidad. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo los compañeros de la brigada van a estar organizados? Entonces, esto es parte del ejercicio y estamos tratando con esta charla de que pensemos en que tratemos durante este ejercicio de comenzar a ver qué aspectos tenemos que asegurar a la hora de la emergencia. El otro aspecto es cómo los compañeros y compañeras de la brigada ya se conforman como brigada, los medios que deben de poner en práctica, qué tipo de ejercicio van a realizar o qué tipo de práctica de atención van a realizar a la hora del ejercicio. El otro aspecto es la activación de las instituciones de primera respuesta. Estamos insistiendo que en este ejercicio tenemos que comenzar a separar lo que es la respuesta inmediata de protección, y voy a poner el ejemplo de un centro de salud. La protección inmediata del personal y de los pacientes con la activación del personal ya para atender a grupos de población.
Un hospital, ¿verdad?, a la hora de este ejercicio debe reaccionar en un primer momento a la protección del personal, pero en un segundo momento es a cómo rápidamente se organiza para prepararse para recibir posibles personas con afectaciones, y esto es muy importante que lo vayamos ejercitando. Ver si en el momento, si ese día, el 14 de marzo a las 11 de la mañana, todos los miembros del personal que están inscritos para trabajar están disponibles en ese momento en el hospital, y si no están, tenemos que prever, y por eso insistimos de actualizar los planes y los planes de aviso para ver de qué manera se les llama a presentarse al hospital. Luego de pasado estos componentes, parte del ejercicio es cómo regresamos a la normalidad. Y el último componente de la realización del ejercicio, fíjense bien, y quiero hacer énfasis en esta parte, es que parte de la organización y preparación del ejercicio debe ser lo que nosotros llamamos el regreso a la normalidad. ¿Qué hemos observado en los ejercicios anteriores? Ok, se hizo un ejercicio pensando en terremoto, pero debemos de preguntarnos, ¿y si de verdad hubiera ocurrido un terremoto, a la gente solo la despedimos? ¿O habría que tener el mecanismo, el dispositivo necesario para al menos hacer una rápida evaluación de daño que nos permita decir a la población, mire, no entre a su vivienda porque está dañada? Mire, su casa se vio afectada porque no hay que ser especialista para darse cuenta que subió fracturas en la estructura de su vivienda. Mire, ahí está un poste caído encima de su casa y por tanto es probable que haya energizado el techo de su casa. ¿Qué queremos decir? La conclusión del ejercicio debe también llevarnos al tema de la evaluación rápida de daños y pérdidas. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones también en la seguridad de las personas. Imaginémonos que ante un temblor las personas van a estar nerviosas. Entonces la pregunta es, ¿quién le dice a una familia que entre o no entre a su casa? Nosotros tenemos que comenzar a pensar desde el liderazgo de barrio, desde nuestras instituciones, cómo rápidamente hacer este tipo de evaluación que permita orientar a la población si puede o no puede entrar a su vivienda. Entonces, estos aspectos son importantes, ¿verdad?, que los tenemos que ir introduciendo poco a poco en el ejercicio. Concluido esta etapa del ejercicio, y esto por una cuestión eminentemente metodológica de la exposición, pasaríamos a la etapa posterior, digamos, al ejercicio. Como ustedes podrán haber apreciado, desde el comienzo hemos insistido que esto tiene que ser un trabajo dirigido, esto tiene que ser un trabajo de acompañamiento hasta el barrio, hasta la comunidad, hasta la familia. Por tanto, también tenemos que prever en todo este trayecto cómo vamos copilando información de todo el proceso. Y aquí es donde yo sugiero que no nos concentremos a tener información sobre el día 14. Es importante, compañeros y compañeras, que vayamos viendo las limitaciones, dificultades desde la divulgación, organización del ejercicio, hasta el día que realicemos el ejercicio en sí. ¿Por qué? Porque solamente esto es lo que nos va a permitir ir identificando qué tipo de debilidades o qué aspectos en la comunidad para nosotros podría ser oportunidades que habría que aprovechar en los próximos ejercicios y mejorar el trabajo que realizamos con las comunidades para que estén preparados y se puedan proteger ante situaciones de multiamenaza. Entonces, al finalizar el ejercicio, lo que vamos a hacer en realidad es organizar informaciones
que deben de llegar desde el barrio, desde la comunidad, desde la comarca, ¿verdad?, que se consoliden a nivel municipal. Nosotros vamos a implementar en este ejercicio el mismo mecanismo cuantitativo de compilación de información, pero en la guía les estamos sugiriendo una cantidad de aspectos que deberíamos recoger que nos permita ir haciendo una evaluación cualitativa de todo el ejercicio. Por ejemplo, cómo las familias ponen en práctica las normas de autoprotección. Si ya las familias están identificando la diferencia de cómo protegerse ante un temblor que ante un incendio. Que si ya las familias saben identificar qué ruta es la que debe seguir ante un temblor que ante un incendio o ante una inundación. Fíjense bien, compañeros, este es el proceso de aprendizaje que nosotros debemos desarrollar como parte del trabajo de la preparación del ejercicio. Si no logramos que la población comprenda estas diferencias, pueden significar la distancia muchas veces entre una situación de riesgo para una familia e incluso una situación delicada para otra familia en determinadas circunstancias. ¿Para qué queremos toda esa información? Bueno, en primer lugar, para que vayamos viendo, ¿verdad?, cómo estamos avanzando. Entonces, por eso es importante que esto lo vayamos poco a poco trabajando. Por eso es que pedimos, ¿verdad?, una información preliminar. En la guía van a encontrar, les definimos hasta la hora en que deben de mandar eso. Sin embargo, nos parece que el mayor valor de esta información es para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes logran identificar qué barrios son aquellos donde la población se ha apropiado de las normas de autoprotección, si comenzó a aprender de verdad a autoprotegerse ante determinados eventos, eso es lo que nos va a dar al menos la posibilidad de decir, ahora vamos a concentrar las capacitaciones en estos grupos, en estos sectores, mientras que a estas poblaciones vamos a irle dando quizás otro tipo de tratamiento, de capacitación, para cada vez se preparen mejor. Ese tipo de información, ¿verdad?, pues nos tendrá que seguir el canal que hemos estado trabajando, ¿verdad?, la plataforma de Andrés. Quiero anunciarles desde ya que vamos a hacer previo, fíjense bien y quisiera que lo anoten, previo al ejercicio del 14 de marzo, el día 28 de febrero y el día 7 de marzo a las mismas 11 de la mañana, vamos a hacer un ejercicio simulado para que desde todo el país, desde todos los municipios, nos manden una información, aunque sea ficticia, utilizando los mismos simulacros, porque queremos identificar dónde están los problemas de la transmisión de la información, si es en el manejo de los códigos, si es en la forma en que transmiten la información, si es la forma en que la tapean, si es la forma en que en fin, queremos identificar, queremos estar listos para el 14 de marzo para que la transmisión de la información esté afinada. Y ahí quiero pedirle a los compañeros de los CODEPRED que también hagamos un esfuerzo para que el día 7 de marzo y el 28 de febrero hagamos un monitoreo que desde todos los municipios pongamos en práctica este sistema. Entonces, compañeros y compañeras, he tratado de hacer una síntesis de cómo deberíamos de prepararnos para el primer ejercicio.